años, doctora Casar. Tienes 14 razón, años. Carlos. ¿Cómo 14. estás? Bienvenida, doctora María Amparo Casar. Qué gusto. Siempre a todas horas en tu juicio. Felicidades por tu Bueno, estudio. es tuyo también. Por nuestro estudio. Venga. A ver, Pepe, me parece una pésima noticia, ya has reseñado tú, renuncia el 2 de marzo por un amparo individual que interpone él. Era totalmente inconstitucional. Que Lo obligaban a irse, lo obligaba a irse la reforma. Lo obligaba a irse la reforma, bueno, sí y no. Lo obligaba porque un transitorio decía que en el momento que se publicara la reforma, que saliera en el diario oficial, a las 24 horas cesaba en su cargo. ¿Y él se ampara? Él se ampara porque es totalmente inconstitucional, Pepe, que un transitorio esté por encima, ya no de una ley, de la Constitución. La Constitución establece que al secretario ejecutivo lo debe de nombrar el Consejo General y no el Congreso. Y esta ley pues todavía no entraba en vigor, así que, el transitorio no mata Constitución. ¿Sí? Entonces, bueno, pues se ampara y evidentemente lo gana, se lo debemos a una jueza de distrito. Pero ahora, pésima noticia, pésima. Creo que aquellos que nos consideramos demócratas hemos tenido varias victorias, Pepe, desde las 2 marchas en favor del INE, desde la valiente defensa del INE que ha hecho Lorenzo Córdoba y los consejeros bajo su liderazgo, particularmente Ciro Murayama. Después tuvimos en boca de Pérez Dayán, o en el voto de Pérez Dayán, la suspensión de las primeras 2 leyes, las que publicaron en diciembre y que le permiten al presidente y a los funcionarios públicos hacer propaganda electoral, fueron suspendidas. Después vino otra victoria más porque ganó el juicio de amparo que interpuso la nota que nos comenta Edmundo Jacobo, y finalmente el viernes pasado, pues Alfredo Lainez, en un proyecto muy bien argumentado, muy sólido, también suspende las otras 4 leyes. Entonces, te voy a poner lo que dijo el presidente de Javier Lainez Potisek. Bueno, hoy lo criticó en la mañanera porque está duro desde ayer, pero y sobre eso voy a montar mi comentario. ¿Te parece bien? Lo ponemos, por favor. Muy bien. Y de repente un ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro, la cancela. Es un hecho, yo pienso, inédito y desde luego pues injusto, arbitrario. Pues ahora tenemos en los hechos, o quieren pues que prevalezca, que impere en México una especie de supremo poder conservador. Y ya este ministro Lainez ya es como Su Alteza Serenísima. Es lo que dijo el presidente. Aquí creo que nada más hay una Alteza Serenísima y esa se llama Andrés Manuel López Obrador, porque ese trato le ha pedido a la gente, que va a las mañaneras, así que si de altísima, ¿cómo? Serenísima, Alteza Serenísima se trata, pues nada más él. Creo que está mal informado el presidente, no es inédito, ya se había, por ejemplo, en el caso de los salarios de los funcionarios Banco de México e INE, ya la Corte había fallado en ese mismo sentido, así que de inédito no tiene nada. Segundo, no, la legitimidad de los jueces, en el caso del sistema político mexicano, como en la mayoría de los sistemas, no deviene, Pepe, del voto popular, ¿sí? Deviene de una serie de requisitos constitucionales que incluyen una trayectoria, una carrera, ya sea académica, ya sea en tribunales, porque tenemos de los dos, o es una corte equilibrada, así que el ministro Lainez está en todo su derecho de plantear el proyecto que ha planteado, que es suspender los efectos de la ley. ¿Por qué? Porque nos causaría derechos irreparables. ¿Sí? Así dijo, sí. Irreparables. Bueno, regreso al tema que nos ocupa. Edmundo Jacobo, es una pésima noticia que se nos vaya. Pepe, yo estaba bastante contenta, aparte de estas batallas que creo democráticas que hemos ganado, teníamos algunos candados ahora que pues se van a insacular seguramente a los consejeros en unas ternas que están
pues muy cargadas hacia los morenistas. No son ilegales, lo quiero decir claramente, Pepe. Se llevaron a cabo y se conformaron de acuerdo a los criterios de la convocatoria. No hay violación a la ley. Lo que sí hubo fue un talante antidemocrático en donde la comisión de selección era mayoritariamente morenista, y teníamos a dos independientes, a Maite Azuela y a Sergio López Ayón. ¿Por qué se va si logró su reinstalación después de haber organizado las elecciones? Fíjate, Pepe, 2009, 2012, 2015 y 2018. ¿Sí? No es cualquier puesto, Pepe, es un puesto, es el cargo de mayor importancia después de los consejeros. ¿Por qué? Porque está encargado de las direcciones ejecutivas, porque está encargado de las unidades técnicas de todo el INE. Lo más importante, está encargado del servicio profesional de carrera y finalmente es el representante legal, es el que interpone. Por ejemplo, quien interpuso ahorita la controversia constitucional, pues estuvo a cargo de Edmundo Jacobo. Es muy mala noticia porque era una especie de candado, Pepe, de seguridad que teníamos para que el funcionamiento del INE siguiera como ha venido organizando más de 300 elecciones desde la reforma del 14. Ahora, ¿qué dice Edmundo Jacobo y por qué renuncia? Tú sabes bien, lo reportaste espléndidamente bien aquí, las quintetas, cómo se formaron. La quinteta de presidenta tiene pues 4 morenistas. 5. 4 morenistas, casi 5, pero bueno, Casi hay una 5. que podríamos decir que no es morenista y pues tiene que trabajar muy de cerca con Edmundo Jacobo, bueno, con el secretario técnico. ¿Y qué hizo el presidente que está obcecado con lo de las elecciones? Los morenistas ocupan la presidencia, ¿no? Porque la quinteta pues es morenista. La presidencia se la quedan entonces ellos. No hay condiciones para trabajar con una persona que simplemente no va a tener confianza. En el puesto que yo te menciono del secretario ejecutivo, por darte una idea, Pepe, es quien tiene que hablar con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la secretaria de Seguridad Pública en las jornadas electorales o cuando están organizando las elecciones, ¿sí? Para que puedan llegar a estos lugares remotos, para que se garantice el voto ahí donde hay, por ejemplo, crimen organizado. Todas esas cosas las tiene que hacer una persona. Va a llegar una persona totalmente sin experiencia a hacer eso. En ese sentido creo que debemos de lamentar, creo que fueron 14 años dedicados a construir la democracia, que lo hizo muy bien Edmundo Jacobo, que hizo no solo mancuerna con Lorenzo Córdoba, sino con los 11 consejeros, y que gracias a él, bueno, y a todo el servicio profesional, tenemos el INE por el que todavía, Pepe, estamos luchando. Y lo que hizo López Obrador es darle un cariz político a este puesto. Tuviste que lo empezaron a acusar a Edmundo Jacobo de haberse enriquecido ilícitamente y demás. Le da un perfil político cuando lo que se necesita en ese puesto es discreción. Yo te aseguro, discreción, que no discrecionalidad. Sí, yo te dije mal, aseguro, sí. Pepe, que la mayoría de nuestro público, nuestra audiencia, que es mucha, no sabía el nombre de Edmundo Jacobo. ¿Por qué? Porque trabajaba calladito, no sin rendir cuentas, pero sin tener un perfil público. ¿Qué hizo el presidente? Politizó el puesto y forzó una renuncia por el bien del INE. Así que creo que para la democracia mexicana, Pepe, es realmente una gran pérdida esa persona que adquirió esa independencia, que mostró esa defensa de la institución y que la construyó desde adentro, porque en buena medida a él le debemos el servicio profesional electoral, Pepe. Muchas gracias, doctora Casar. Como siempre. Al contrario, Pepe, qué gusto estar aquí. A todas horas en tu juicio.